mis hermanos, hoy vamos a hablar, hemos venido hablando sobre ese de pronto ignorado, o esa tercera persona ignorada en muchos en la iglesia, que es el Espíritu Santo. A veces lo ignoramos. Y el Espíritu Santo tiene grandes cosas para nosotros, y una de las cosas es que siempre nos hace victoriosos. Dígale al que está al lado: tú eres victorioso o victoriosa. Dile. O al de atrás, si no tiene al lado algo, haga algo, mejor dicho. Muy bien. Cada ser humano, hermanos, nace en este planeta Tierra necesariamente para librar una cruenta guerra y enfrentar muchas batallas. Cuando nosotros hablamos de esta palabra, victoriosos, quiere decir que una confrontación, una lucha, algo que nos hizo ser victoriosos. Y eso, hablando de victoria, siempre tenemos que hablar que hubo luchas, que hubo situaciones duras. En este camino de la vida espiritual muchos han caído derrotados. Yo echando cabeza por tantas personas que han entrado a la iglesia y han salido. Esto parece un aeropuerto. Entran y salen. Gracias a Dios que hay un grupo que trabaja en el aeropuerto y se queda todo el tiempo. Entonces, muchos han caído derrotados por un cúmulo de problemas, de tribulaciones, de conflictos, de tentaciones, y han renunciado a la fe y han cambiado esto, se han olvidado del tremendo premio que Dios tiene para cada uno de nosotros al fin de los días. Hoy vamos a hablar de esta parte de victoriosos y vamos a dirigirnos en la Biblia a Romanos capítulo 8, a partir del versículo 14, y vamos a leer algunos pasajes de Romanos 14. Los que tienen su Biblia física también, ahí vea, hay todavía hermanos que traen su Biblia digital, también vale. Pero también la Biblia en la pantalla, creo que la tenemos por aquí ya casi, Romanos 8, 14 en adelante. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a hablar de 6 cosas que el Espíritu va a hacer en nosotros para darnos victoria siempre. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Levanten la mano los que son hijos de Dios. Por ende, creo que usted siempre está guiado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Guiado por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Levanten la mano los hijos de Dios. Muy bien. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ojo con eso. Una herencia luchada, diga: una herencia luchada. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, para ganar el premio hay que enfrentar cosas duras. Bueno, versículo 18, ojo a este: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Salten al versículo 26, por favor. Y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Salten al 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Levanten la mano los que son más que vencedores.
Bueno, eso espero. Entonces, en esas 6 cosas que el Espíritu nos da para la victoria, para que vivamos en vida victoriosa, lo primero es su guianza. Guianza. El versículo 14 nos dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. Quiere decir que todo hijo de Dios cuenta con una guianza en el camino. Todo hijo de Dios cuenta con el Espíritu Santo que lo va a guiar y que no lo va a dejar que emprenda un camino para la derrota, sino siempre lo va a llevar en el camino de victoria. ¿Y cómo lo hace? El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios para guiarlo a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Él guía mediante impulsos allá, que son estímulos internos. Hay algo allá interno que el Espíritu hace en nosotros cuando estamos extraviados de la voluntad de Dios para volvernos al camino. Para volvernos al camino. Es el Espíritu Santo quien ejerce influencia en la conciencia regenerada de todo hijo de Dios, y esa influencia está aquí, en lo interno del corazón, lo que uno siente cuando está conectado con el Espíritu Santo. Por eso hemos venido hablando este mes sobre llenura del Espíritu Santo, profundizando más en la llenura del Espíritu Santo, buscando intencionalmente esa llenura. Entonces, el que está conectado al Espíritu Santo y lleno de él, cuando hay algo que no va paralelo a la voluntad de Dios, una intranquilidad interna surge. Y esta es la manera como los hijos de Dios somos guiados. Como que dice, esto no está de acuerdo, no siento tranquilidad, no siento paz. Hay algo aquí interno que me dice que eso no es de Dios, que esto no va por buen camino. Y entonces tenemos que detenernos, si hacemos caso a esa voz del Espíritu, para ser guiados en lo que el Espíritu quiera. Esos son los hijos de Dios. No somos, hermanos, guiados por medio de impulsos de pensamiento que ven y dice, yo creo que esto es lo que... No, uno dice, yo estoy seguro que esto es lo que Dios quiere que yo haga en las diferentes áreas de la vida, que Dios haga en la profesión. Yo creo que esto es, el Espíritu Santo me está moviendo y me está diciendo que no me mueva todavía de donde yo quiero moverme, o que este negocio no es de Él, o que este camino no está en Él, o que esta persona no conviene. Bueno, en eso el Espíritu Santo está ahí interno. Su voz interna es la que dirige nuestros pasos siempre a la victoria final, para que no nos vayamos por el camino torcido y vayamos a experimentar derrota. Por eso los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Qué bonito es uno andar guiado con dirección. Antes uno iba a calle Carrera número Portón, ¿no? Una carrera con una calle y el número, pues la dirección, eso es. Yo era muy bueno para buscar direcciones, me consideraba bueno para buscar direcciones. Pero ahora está el Waze, Google Maps, y una cantidad de aplicaciones que lo guían a uno. No es sino colocar ahí, vuelta a la izquierda, coja no sé qué, si va a tomar la derecha, entonces manténgase a la derecha. Pues algo muy obvio, pero siempre se lo dicen a uno. Pero va ahí guiadito, y finalmente dice, has llegado a tu destino. Alguien dijo en una ocasión, el Waze espiritual nuestro se llama Espíritu Santo. Ese es nuestro Waze espiritual, nuestro Google Maps espiritual, que vamos guiados. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con mi esposa una vez en Costa Rica, y en San José no había direcciones en ese entonces, creo que ya nomenclatura, pero era por señales. Vaya por allá, llegue a tal cuadra, y entonces la casa amarilla, y después ahí está la casa donde quieren llegar, o la dirección a donde quieren llegar. Pero es muy harto, muy harto. Pero ir guiados, qué bonito es ir guiados y saber que vamos a llegar, y que vamos a llegar al destino que nos hemos puesto. Inclusive, hermanos, que nos hemos propuesto, inclusive en nuestros sueños y objetivos, el Espíritu Santo nos guía cuál es el carril que tenemos que usar para poder llegar allá. El diablo nos pone una cantidad de carrileras para que nos mandemos por esas carrileras, pero el Espíritu Santo muestra la que es.
Y si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y contamos con Él para nunca caer en derrota, siempre ir en victoria. Amén. Gloria sea al Señor. Ese es el rol del Espíritu Santo, que consiste principalmente en acompañar a los hijos de Dios en momentos de debilidad y en los momentos en que necesita claridad para vivir en la voluntad de Dios. Hace 8 días el pastor Juan Carlos Parra habló de vida plena y habló de la vida en el Espíritu, habló de los cristianos carnales. Muchos carnales que simplemente toman decisiones a la loca y dice, me tocó hacerlo, y después se encuentra con unos obstáculos para la marcha en la vida y tienen que devolverse y perder tiempo. El que no vive guiado pierde tiempo, siempre va a perder tiempo. Qué bonito es cuando no sabemos hacer cosas y llega la persona indicada, que uno está como perdido y llega la persona y dice, no, es por aquí. Hace 8 días no estaba acá, estaba en una iglesia hija, pero tuve una experiencia un poquito complicada, y es que me llevé una camioneta y no sé, tenía que cuadrarla en una loma así muy pendiente. Entonces yo había dejado la llanta recta, y un hermano me dice, no hermano, dele la curva hacia acá para con eso queda contra el andén. Y yo abrí el switch otra vez para que la dirección girara. Yo no sé cómo me bajé rápidamente a saludar al hermano, cerré la puerta y ¡pim! Se cerró, las llaves adentro. Lo peor de todo es que esa camioneta no tenía duplicado, o sí tiene, pero yo no sabía. Entonces un hermano que estaba conmigo, yo voy por el duplicado, no tiene. Cuando resultó un hermano tranquilo, yo le abro la camioneta. Aleluyita. Y dijo, mira, es fácil, como el switch quedó abierto, es un alambre y un alambre gruesito, y yo le hago allá al botón del vidrio y baja y listo. Demoró como 15 minutos, pero me abrió la camioneta. Qué bonito es eso, ¿cierto? Sentirse guiado es ir siempre hacia la victoria segura. Esa influencia que el Espíritu ejerce en la conciencia regenerada del Hijo de Dios, en la conciencia despierta por la conexión con el Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que fue el Espíritu Santo, que en David produjo ese deseo de ir a enfrentarse al gigante. Lo impulsó para tener una victoria no solamente personal, sino llevar al pueblo a las victorias. Y es que nuestras victorias trascienden a alguien más, a la familia, a los amigos. Es decir, son beneficio para muchos. Entonces, cuando estaba David, el Espíritu Santo lo impulsó a enfrentarse a ese gigante, 2 metros con 93 centímetros. Yo creo que ese tipo era grande, gordote, musculoso, entrenado para la guerra. Y el peladito ahí dijo, yo voy y peleo con ese señor. Y sintió el impulso del Espíritu. Y Dios lo guió, el Espíritu Santo lo guió a tomar 5 piedras lisas porque no pudo con la armadura de Saúl. Y yo creo que el mismo Espíritu Santo lo guió a colocar esa piedra en la honda. Y el Señor, cuando tiró esa piedra ya, el Espíritu mismo la clavó en la frente de ese gigante y venció. ¿En qué necesita guianza, mis hermanos? En los negocios, en el hogar, en la carrera, en la solución de problemas que aparecen de un momento a otro, en tu relación misma con el Señor, en un noviazgo, en una solución de problemas de pareja. En todo el Espíritu Santo nos guía cuando a Él lo tenemos en cuenta. Él es guía. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Este pasaje me llamó la atención ahora porque pareciera que fuera en forma progresiva lo que nos va diciendo. La segunda cosa es que confirma nuestra relación de hijos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos están convencidos de la paternidad divina? ¿Cuántos están convencidos? ¿De verdad se considera hijo de Dios? ¿O duda a veces, es que yo no sé si de verdad soy o no soy?
¿Qué dice la Biblia? Que el Señor nos adoptó como sus verdaderos hijos y que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El esclavo vive con temor. No somos esclavos, somos hijos. Dije que no somos esclavos, que somos hijos. Somos hijos. Y es una diferencia abismal, hermanos. Pensemos en una escena en los tiempos de esclavitud. Ustedes han visto películas de esas donde la raza negra era esclavizada, el tipo los azota, bueno. Pero traslademos un poquito allá a Éxodo capítulo 6, cuando habla de la esclavitud a la que tenía sometidos Faraón a los hijos de Israel. Los mandaba a hacer tareas impresionantes y tenía capataces, y si no cumplían con la tarea, los capataces los azotaban. ¿No vivirían estas personas en temor? El esclavo vive siempre en temor al castigo, y eso es lo que vive el pecador: temor a la muerte, temor al castigo, temor al infierno. Pero el esclavo vive seguro porque el heredero vive seguro porque el heredero tiene todo lo que le pertenece a su padre. Y esa heredad que Dios nos dio, o esa adopción que el Señor nos dio, es tan bonita, porque cuando nosotros tenemos, hermanos, la seguridad de que somos hijos de Dios, podemos acercarnos confiadamente. Entonces, hermanos, esa herencia maravillosa, como herederos tenemos cosas maravillosas. Heredamos al mismo Padre, heredamos la salvación eterna. ¿Ustedes se imaginan a dónde van a ir? Cuando el Señor habla de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿a dónde vamos después de la muerte? ¿Cómo es la nueva Jerusalén? Ustedes han leído ese cubo que hay, que es todo de oro, 2000 y pico de kilómetros de largo, 2000 y pico de kilómetros de ancho y de alto. ¿Cuántos apartamentos habrá ya en ese cubo? La nueva Jerusalén. No es una cosita ahí que es un apartamentico chiquito de esos que están haciendo de 35 metros cuadrados. Son mansiones. Y a veces, hermanos queridos, despreciamos la mansión que el Señor nos tiene prometida por no escuchar la voz del Espíritu Santo que nos lleva en la victoria. Mire lo que dice Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia de los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿No le parece, mi hermano, que vale la pena luchar por esa herencia eterna? Por esa vida de felicidad al lado de Dios eternamente y para siempre. Ahora, otra cosa es que si es heredero de Dios, entonces nosotros heredamos lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ustedes saben que vamos a ser cogobernantes con Cristo en el milenio? Cuando se le hablaba de algún viaje a mi suegro, que fuera, que conociera algún lugar, que paseara, que conociera otros países, decían: no se preocupen, yo en el milenio los voy a conocer todos y no me va a valer nada. Él era así. A propósito, ya casi va a cumplir un año de fallecido. Pero bueno, hermanos queridos, el Señor dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, refiriéndose al Hijo Jesús. Pero también, hermano, esto es una herencia que nosotros tenemos: hijos y herederos, coherederos con el Hijo de Dios. Pero hay una cosita:
Y es que este versículo nos dice, nos advierte, que si aún todo lo que logramos, inclusive la glorificación, vamos a tener que sufrir, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces hay problemas, hay dificultades, hay momentos de oscuridad, momentos de incertidumbre. Este es un momento, hoy estamos viviendo uno de los momentos más duros de lo que hemos vivido hace muchísimos años en nuestra nación. Incertidumbre, incertidumbre. ¿Y qué pasará? Pero hermanos, pase lo que pase, nosotros tenemos una herencia en los cielos y tenemos al Hijo de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Si padecemos no importa, pero vamos a tener la herencia eterna. Vamos a tener la herencia eterna. La tercera cosa, el Espíritu Santo nos da ánimo para luchar por el premio. Él nos dice, lea y compare. Lea y compare. Entonces hagámoslo nosotros, leamos y comparemos. Versículo 18. Pues tengo por cierto, escuchen bien, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Compare. Todos los sufrimientos de este mundo, enfermedad, dolor, miseria, desilusión, pobreza, maltrato, persecución y dificultades deben considerarse insignificantes frente al premio celestial. Algunos dicen, ay, pero es que toda esta vida yo llevo sufriendo muchos años. Muchos años. La Biblia dice, hermanos, que la vida es como una flor que hoy sale y se marchita. O sea, la vida pasa así. Entonces uno dice, ay, tanto tiempo sufriendo. Pues es mejor, así le tocara sufrir toda la vida, 50, 60, 70, 90 años, todo el tiempo fuera sufrimiento, no es comparable con toda una eternidad de gozo. No es comparable con toda una eternidad de bendición. Y es que la vida pasa rápido. O acuérdese cuando usted era un niño. La vida pasa rapidísimo. Yo me acuerdo la primer viaje de mi papá a matricularme en una escuela, cuando entramos directamente a primaria. Eso no había jardín, prejardín, jardín y transición, no, de a primero, ¿sí o no? Y allá me llevó mi papá, me dejó, me vendían el almuerzo en un lugar. Y luego, no, pues salí a la ciudad a los 13 años, luego a los 19 me convertí, luego me casé y luego tuve hijos y ahora soy abuelo. ¿Y a qué horas pasó todo? Porque la vida pasa rápido. Y no importa cuánto tengamos que sufrir, no vamos a despreciar la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es más, la Biblia dice que en la edad en el hombre son 70 años. ¿Cuántos tiene usted? Es decir, el límite de la vida son 70 años. Y la Biblia dice que en los que se cuidan más, en los más robustos, es 80. O sea que los que están pasando de 80 están pagando horas extras en la tierra. Sí, la vida pasa rápido. Mis hermanos queridos, no podemos entonces dejarnos llevar. Si tenemos la ayuda del Espíritu Santo, comparemos. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Está hablando de los problemas y está hablando de todo el proceso de problemas y sufrimiento en la vida. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, es decir, él venía hablando de persecuciones, de azotes, de naufragios, venía hablando de todo eso y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Compare y decida. Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia. Espere un tantico más, que algún día heredaremos la felicidad eterna. Amén.
Una cuarta cosa que el Espíritu Santo provee para nuestra victoria es que nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, uno por ahí bien desalentado, con esas gripas que están dando, o de pronto alguna fractura, la persona con una muleta y viene la persona a ayudar. Tranquilo, yo le ayudo. Qué bonito sentirse ayudado. El Espíritu, dice la Biblia en versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Alguien alguna vez ha tenido la experiencia de no saber cómo orar? ¿Cómo oro? Que no sabe qué camino coger. Entonces nos queda esa herramienta maravillosa, o mejor, ese ser maravilloso que se llama Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad para pedir como conviene. Entonces, respecto a la ayuda que el Espíritu Santo nos da, tenemos lo siguiente. Primero que todo, quiero decirles, el Hijo de Dios tiene una ventaja increíble, porque tiene dos intercesores divinos. Tiene al Hijo intercediendo por nosotros al Padre en el cielo, y tenemos aquí al Espíritu Santo intercediendo desde nuestro interior en la tierra. ¿No les parece bonito? Entonces, en nuestras debilidades, ¿por qué a veces nos quejamos? Si ahí tenemos el intercesor, el Hijo de Dios. Ahí en Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Se está refiriendo al Señor Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros, trasladando la petición que nosotros tengamos que hacer al Padre cuando no sabemos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa gemidos indecibles? Significa gemidos impronunciables por medio de palabras. Y cuando la Biblia dice que el Espíritu intercede por los cristianos de una forma que palabras no pueden explicar y tampoco expresar, hay dos interpretaciones de esto de gemidos indecibles. Una es que nosotros oramos profundamente y apasionadamente en lenguas por el Espíritu Santo, y que allá está el Espíritu Santo trasladando ese lenguaje al Padre Celestial de cómo debemos pedir como conviene. Esa es una interpretación. La segunda es que hay un lloro, un gemir profundo en el corazón del creyente, que está diciendo: Señor, no sé qué hacer. Y ahí está profundamente, llora y gime desde su interior. Y allá el Espíritu Santo está trasladando ese gemido, ese lloro, esa profundidad de oración, la está trasladando al Padre con unas palabras que no se pueden decir humanamente hablando. Yo me quedo con la primera interpretación. Pero sea la que sea, mis hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Siempre que hemos de pedir como conviene, el Espíritu nos ayuda para que podamos recibir del Padre Celestial la respuesta que necesitamos. ¿No es hermoso el Espíritu Santo? La quinta cosa es que el Espíritu hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Este versículo motiva mucho a los hijos de Dios cuando tienen que pasar tiempos de adversidad. Nos tranquiliza y nos hace pasar los momentos duros con más facilidad el creer que lo que está pasando algún resultado tendrá para bien. Asuntos económicos difíciles, eso me ayuda bien. Alguna enfermedad nos va a ayudar bien, nos va a ayudar a bien. No sé, el asunto es que Dios tornará en bien toda aflicción,
toda prueba, todo sufrimiento, toda persecución, toda situación dura que tengamos que enfrentar, el Señor la tornará en bien. Eso quiere decir que toda adversidad que viene de Dios tiene un propósito. Nunca, nunca, nunca vendrá su propósito. Puede que algunas cosas, mis hermanos, nunca lleguemos a comprenderlas, pero debemos seguir creyendo que todo nos ayuda bien. Miles Monroe, un predicador de las Bahamas, que hace unos años murió en un accidente aéreo, él dice que hay preguntas que jamás serán respondidas y que reconocer esa verdad hace la vida más sencilla. Algunos se matan la cabeza cuestionándose y cuestionándose y cuestionando, y no acepta, decir, ya está, este asunto allá de duda lo voy a dejar, voy a permitir que Dios sobre en mí, y yo sé que hay un propósito que me va a ayudar a bien. Hay cosas también, hermanos, que jamás podremos explicar. Hay cosas que jamás podremos entender. ¿Cómo entender que un niño de 7 años muera de cáncer? ¿Cómo entender que una familia cristiana que iba a predicar el evangelio tuvo un accidente y se mataron 2 y los otros quedaron por ahí mal heridos? O sea, a veces dice, el cuidado de Dios falló, que no, la persona puede empezar a culparse, es que no estaban bien, es que juicio. Mis hermanos, hay cosas que nunca vamos a poder explicar. Yo me acuerdo del niño y lo cité con propósito, porque en algunas ocasiones creo que lo he hablado. Un hogar cristiano tenía un niñito de 7 años y el niño padecía de cáncer. Y ellos oraron, nosotros en la iglesia oramos, yo lo ungí con aceite, yo creí que el niño se iba a sanar, pero el niño se murió. Y entonces empiezan, ¿y por qué se moriría el niño si oramos, si le ungimos? Esas son cosas que no podemos explicar. Pero aquel niño dio un testimonio impresionante. Cuando al niño le dijeron que su bracito por el cáncer, por ahí oyó un murmullo entre sus papás angustiados que al niño le iban a amputar su bracito. Él oye, y era un niño tan conectado con Dios, tan conectado con el Espíritu Santo, que les dijo: papá, mamá, papito, mamita, no se afanen, porque si a mí me quitan un bracito, yo alabo a Dios con el otro. Hermanos, el niño muere, pero dice: ¿saben qué, papitos? Yo veo a Jesús y me dice que que vaya. Yo me voy a ir con Jesús y voy a estar tranquilo. ¡Wow! Y muere este niño con Jesús y va al cielo. Y entonces, gran cantidad de preguntas desde mi ministerio también. ¿Qué pasó? Oramos con tanta fe, oramos que el Señor... Hermanos queridos, quiero decirles esto: por encima de nuestra fe, por encima de nuestra agonía, por encima de nuestra intercesión, por encima de nuestro dolor está la soberanía del Señor. Pero habrá cosas que nunca podremos explicar. Lo único es que todo nos ayuda a bien. Todo nos ayuda a bien. Hay cosas que nunca podremos controlar. ¿Acaso se pudo controlar el COVID? No lo hemos podido controlar. La sexta cosa es que el Espíritu Santo nos hace más que vencedores. Más que vencedores. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Escuchen bien. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuáles cosas? Pues, hermanos, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Esas cosas, en todo eso es donde está diciendo el Señor, nos hace más que vencedores. Aleluya.
Debemos creerlo que vamos a poder vencer, así estemos en la debilidad más terrible y que dice ya no puedo, como el boxeador que lo tienen allá noqueado y está ya que no se puede parar y el árbitro está contando y va en 9 y se levanta el boxeador nuevamente y de un momento a otro saca fuerza de yo no sé dónde, pero noquea al adversario. Y así, hermanos, nosotros podemos estar que no podemos frente a la persecución o la espada o las necesidades económicas, el hambre, la desnudez. No veo aquí ninguno cadavérico, ni veo a ninguno aquí desnudo, mis hermanos queridos. Pero si hay algo que está con esto, creamos que somos más que vencedores. Y yo no sé por qué le agrega el apóstol Pablo la palabra más que vencedor. ¿Qué significará eso? Más que vencedor. ¿Acaso no bastaba con decir es que ustedes pueden ser vencedores, sobre todo por medio de Cristo Jesús? Aleluya. Pero leyendo, averiguando sobre esta frase, hay una definición que dice más que vencedores. Es una palabra compuesta en el griego que significa conquistar por completo. No dejar los triunfos a medias, ni las victorias a medias. Más que vencedor lo puedo ilustrar hoy con la victoria del peladito David. Él, hermanos, cuando lanzó la piedra y la piedra se clavó en la frente del gigante, el gigante cayó, ya era vencedor. Pero él no se contentó con eso. Él no quedó satisfecho con eso, sino que tomó la espada de Goliat y dijo, por si acaso, le cortó la cabeza y dijo, yo tengo que tener conquista completa. David se hizo más que vencedor. Conquistemos, hermanos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Sí, hermanos, esta es una de las frases que quizás citemos en muchos de nuestros problemas y dificultades, pero a veces es una de las frases menos vividas, menos experimentadas, porque en lugar de creernos más que vencedores, tenemos un espíritu de derrota. ¿Qué pasó con los israelitas? Llevaban el Dios de los milagros, el que había abierto el mar rojo, el que les había dado agua de la roca, el que había hecho descender pan en el desierto, el que había hecho descender las 10 plagas sobre Egipto y había castigado al opresor, al enemigo de ellos. Iba con ellos siempre. Y cuando enviaron los 12 espías allá, ellos se fueron, recorrieron la tierra en 40 días y volvieron, y 10 de los espías traían esa derrota, desanimados, y llegaron a traer el informe y dijeron, no, nosotros no podemos, porque es que allá hay unos grandes. Sí, estaban los anaseos, los hijos de Anac, pero habían 3 gigantes, Sanaí, Sesaí y Talmaí. Eran 3 gigantes y los vieron y se asustaron, y entonces empezaron a pensar, no podemos entrar allá. Esa gente es tierra que traga a sus moradores. En lugar de echar mano de las promesas de que ya la tierra era de ellos, que el Señor les había ayudado a sacarlos de Israel mediante portentos y milagros y prodigios, se acobardaron frente a los gigantes que vieron. Esa es tierra que traga a sus moradores, y nosotros éramos frente a ellos como un bichito así que se llama langosta. Eso algunos predicadores lo llaman el complejo de langosta que muchos tienen. Se empequeñecen en lugar de declararse más que vencedores. 2 dijeron, no se preocupen, nosotros podremos, los comeremos como pan. Fueron Josué y Caleb. Nosotros, si nos vamos, tenemos el respaldo de Dios. Hermanos queridos, frente a los gigantes no nos acobardemos, echemos mano de las promesas que tenemos en el Señor y declarémonos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en el nombre del Señor Jesús. La enfermedad no podrá contra nosotros.
nosotros. La miseria no podrá contra nosotros. Cualquier situación de persecución en el empleo no podrá contra nosotros. Ningún enemigo podrá contra nosotros, mis hermanos queridos, porque somos más que vencedores. Ahí tenemos al precioso Espíritu Santo para hacernos más que vencedores, más que victoriosos. Así que, mis hermanos queridos, si alguno fracasa en la vida espiritual, no será por falta de gracia y amor divinos. Será por falta de creerle a Dios. Será por falta de andar conectados con el Espíritu Santo para todo lado. Será por falta de realmente poner nuestra mirada en las promesas. Así, cuando viene el desespero, la angustia y que todas las cosas confluyen en torbellinos, ¿sí? Cuando uno va a un río a bañarse, dice cuidado con los torbellinos, porque hay pozos donde por debajo las aguas están terribles y lo absorben a uno. Y así llegan a veces torbellinos en la vida para tratar de hundirlo, consumirlo. Pero tenemos las promesas de Dios, que aunque estemos en medio del torbellino, Él nos sacará adelante. ¿Ustedes se acuerdan de esa oración que hizo Jonás en el vientre de la ballena? Tremendo lugar de oración, ¿no? Tremendo lugar secreto. Pero él allá dijo: yo voy a ver a Dios, yo voy a ver al Señor, yo voy a tener una oración impresionante de vida. Así que hoy podemos declararnos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ser triunfantes, hermanos, ser guiados, recordar, comparar que, hermanos, la leve tribulación momentánea no tiene comparación con lo que vamos a recibir en la gloria eterna. Llenémonos del Espíritu Santo, caractericémonos por una iglesia llena del Espíritu Santo, que en semana busquemos la llenura del Espíritu Santo y podamos siempre ser victoriosos.